A ver, imaginen esto por un segundo. Una sociedad, aunque sea una de osos muy estudiosos, pero sin reglas. ¿Qué pasaría? ¿Quién se queda con el último frasco de miel? ¿Cómo resolvemos las peleas? Sería un caos total, ¿no? Bueno, pues toda sociedad, para poder funcionar y no vivir en ese caos, necesita reglas muy claras. Y hoy, precisamente, vamos a meternos de lleno a ver qué son estas reglas y cómo es que funcionan. Muy bien, esta es nuestra hoja de ruta. Empezaremos por lo más básico. ¿Por qué diablos necesitamos orden? Luego, vamos a definir qué es exactamente el derecho. Veremos cuáles son las reglas de este juego, qué lo hace diferente de la moral o de las costumbres sociales, y para terminar, ¿de dónde salen todas estas normas? Arranquemos. Antes de lanzarnos con las definiciones y los términos técnicos, tenemos que ir a la raíz del asunto. El derecho no aparece de la nada, es la respuesta a un problema fundamental de la convivencia. Piénsenlo como la barrera que levantamos para mantener el caos a raya. Y miren, esta cita de Carneluti lo dice todo. El orden no es un lujo, no es algo opcional, es una necesidad básica para que podamos existir como sociedad. Sin una estructura, sin algo que regule cómo interactuamos, la convivencia simplemente se vuelve imposible. Para que todo esto no se quede en el aire, vamos a usar un ejemplo que nos acompañará durante todo el camino. El caso del frasco de miel. Un conflicto súper simple, sí, pero que nos va a ayudar a aterrizar todas estas ideas abstractas y a ver cómo se aplican en la práctica para mantener la paz. Entonces, si el problema es el caos, el derecho viene a ser la principal herramienta que hemos creado para construir y mantener el orden. Pero vamos a la pregunta del millón. ¿Qué es exactamente el derecho? Ok, aquí tenemos la definición del libro. En esencia, el derecho es un sistema de normas. Pero, ojo, no son cualquier tipo de normas. Son imperativas, o sea que te dan una orden, y son coactivas, que es una forma elegante de decir que pueden obligarte a cumplirlas por la fuerza. Y esta definición la podemos desglosar en 3 partes clave. Primero, las normas, que son las instrucciones, las guías que nos dicen qué se debe hacer. Segundo, la conducta. Al derecho le importa lo que hacemos, nuestras acciones visibles, no lo que pensamos. Y tercero, la sociedad, porque sin gente viviendo junta, el derecho simplemente no tendría razón de ser. Ahora, para entender de verdad cómo funciona el derecho, no basta con saber qué es. Necesitamos conocer sus características únicas, esas propiedades que lo hacen distinto a otro tipo de reglas. Son, por así decirlo, las reglas del juego de la vida en sociedad. Empecemos con la primera, que es un concepto clave: la bilateralidad. Bilateralidad suena complejo, pero la idea es muy simple. Significa que una norma jurídica siempre funciona en 2 direcciones. Por un lado, le impone una obligación a alguien y, por el otro, le da a otra persona el derecho de exigir que se cumpla esa obligación. Son las 2 caras de la misma moneda. Si volvemos a nuestro caso de la miel, es muy fácil de ver. Si se decide que un oso le debe el frasco de miel al otro, ese oso tiene la obligación de entregarlo. Y al mismo tiempo, el otro oso tiene el derecho de exigirlo. Uno debe, el otro puede reclamar. Vamos con la segunda característica, que quizá es la que más define al derecho. Aquí es donde la ley saca los dientes. La coercibilidad es básicamente la fuerza que respalda a la ley. Si el oso no quiere entregar la miel por las buenas, el derecho permite que se use la fuerza del Estado, la policía del bosque si quieren, para asegurar que la norma se cumpla. Es lo que hace que la ley sea más que una simple sugerencia. La tercera característica nos responde a una pregunta fundamental. ¿Y quién crea estas reglas que tenemos que seguir? Aquí el punto es que las leyes no las creamos nosotros mismos. Vienen de una autoridad externa, de alguien más. Pensemos en un Congreso de los Osos. Ellos crean la norma y a nosotros nos toca obedecerla, estemos de acuerdo con ella o no. Su validez no depende de nuestra opinión. Y llegamos a la cuarta y última característica, que nos dice hasta dónde llega el poder del derecho. Y este es súper importante. Al derecho le interesa lo que hacemos, no lo que pensamos. Regula nuestra conducta externa. Si un oso se pasa el día pensando, me voy a robar toda la miel del bosque, no hay problema legal. El problema empieza cuando actúa y se la lleva. El derecho juzga hechos, no intenciones.
Muy bien, ahora que ya conocemos las características del derecho, podemos ver dónde encaja en el gran universo de reglas que guían nuestro comportamiento, porque seamos honestos, no solo las leyes nos dicen qué hacer. La respuesta corta y directa es no, para nada. Y para que quede súper claro, vamos a ponerlas cara a cara y a ver las diferencias. A ver, comparemos derecho y moral. El derecho es bilateral, un deber hacia otra persona. La moral es unilateral, un deber contigo mismo. La ley es coercible, el Estado te puede obligar. La moral es incoercible, la única que te sanciona es tu conciencia. Y por último, la ley viene de afuera, mientras que la moral nace de tus propias convicciones. ¿Se ve claro? Una es externa, social, la otra interna, personal. Ahora, comparémoslo con las reglas de etiqueta o los convencionalismos sociales, como saludar o ceder el asiento. Si no lo haces, no vas a la cárcel. Pero la gente te va a mirar raro, quizá hasta te critiquen. Hay una sanción social. La diferencia clave es esa. En el derecho, la sanción la aplica el Estado y es formal. En lo social, la sanción es el rechazo del grupo. Y esto nos lleva a la última pieza de nuestro rompecabezas. Si las leyes vienen de una autoridad externa, ¿cómo y por qué se crean? Es la gran pregunta sobre las fuentes del derecho. En general, podemos hablar de dos tipos de fuentes. Primero, las fuentes materiales o reales, que son el porqué de una ley. Son los problemas sociales, los avances tecnológicos, las crisis económicas que hacen que necesitemos una nueva regla. Y luego están las fuentes formales, que son el cómo, es decir, el procedimiento exacto, los pasos que hay que seguir para que esa necesidad se convierta en una ley de verdad. Y el mejor ejemplo de una fuente formal es el proceso legislativo. Generalmente sigue 3 pasos. Primero, la iniciativa. Alguien propone un proyecto de ley. Segundo, la discusión y aprobación. Los legisladores debaten, modifican y al final votan. Y tercero, si se aprueba, viene la promulgación. Se publica oficialmente y ¡pum!, se convierte en ley obligatoria para todos. Ese es el viaje completo de una idea hasta convertirse en regla. Y así cerramos el círculo. Todo el sistema, desde esa necesidad básica de orden hasta el proceso para crear una ley, tiene un objetivo final: darnos una forma estructurada y predecible de resolver conflictos como el del frasco de miel. Es la herramienta que nos permite vivir juntos en paz. Con esto hemos cubierto los fundamentos sobre qué es el derecho y cómo funciona. Pero les dejo con esta última pregunta para que le den vueltas. ¿Que una ley sea creada siguiendo todos los pasos correctos significa automáticamente que es justa? Esa pregunta nos abre la puerta a uno de los debates más profundos y fascinantes de todos: la relación entre legalidad y justicia. Pero esa ya es otra historia.